Muy buenos días, 12:10 casi, una hora menos en las Islas Canarias y ya estamos de viernes, ya poquitas horas para empezar el fin de semana, para intentar desconectar de toda esta situación macro que estamos teniendo y las noticias que nos van llegando, pues bueno, seguramente ya lo habéis escuchado en todas partes, pero bueno, lo lógico es hacer aquí refrescarlo para que no se nos olvide. Y la cuestión es que estamos ante una situación complicada, una situación en la cual Rusia las sanciones han visto que van a ir a más, así que en este caso lo están dando todo. ¿Y qué es darlo todo? Bueno, pues no solamente centrarse en lo que primero parecía el Donbass, sino que al final va a intentar por lo menos ganar lo que es la guerra o las batallas, porque la guerra yo creo que va para largo, es decir, van a poder dominar el territorio, ciertas partes, ciertas zonas, pero no creo que el pueblo ucraniano al final imponga la rodilla en el suelo y se deje. Con lo cual, yo creo que Rusia o realiza una masacre, que esperemos que no sea así, o el pueblo ucraniano no creo que se venga a buenas el sentirse derrotado y va a seguir luchando, con lo cual podemos ver allí una guerra, no sé si como ocurría antiguamente en Afganistán, donde al final pues, se tuvieron que ir todos los países porque era imposible conquistarlo, pues aquí puede que ocurra lo mismo. No creo que los ucranianos vayan a dar su brazo a torcer. Y que Rusia se haya, no sé si decir, pasado de rosca asediando la mayor central nuclear de Europa, pues es lo más inteligente que podía hacer, no lo sé. La cuestión para hoy, tema macro, como ves ya hemos tocado un poquito, luego hoy en educación financiera vamos a hablar del comité de expertos que ha sacado un libro, aquel comité de expertos, que esta vez sí que había un comité de expertos de economistas, fiscalistas, etcétera, del gobierno, sus buenos propósitos. Y luego tendremos, después de la pausa, pues tendremos la entrevista hoy a Enrique Díaz de Valdecantos, que es profesor del máster experto en bolsa y mercados de la Universidad de Alicante, tiene su propia página web, precioyvolumen.com, y es autor de, como siempre os digo, uno de los mejores libros cuando uno quiere comenzar o quiere aprender a invertir, que es el método Wyckoff. Así que luego hablaremos con él. Y para continuar, pues el hecho de bueno, que esto no para, que los mercados están cayendo, estamos viendo cómo se está produciendo, sobre todo en Europa, esa gran caída, ¿no? En el DAX, vamos a pasar directamente hoy a los gráficos, una caída que ya está tocando el 62% de toda esa subida que hablábamos desde el COVID, ya vamos por el 62%, y si esto continúa así a lo largo del día, pues veremos a ver si hay algún susto más, ¿no? ¿Qué decir ante esta circunstancia? Si eres un inversor a largo plazo y te encuentras que dices, es que estoy perdiendo mucho dinero, es que yo tenía una indexación y me he metido, pues yo qué sé, este año o el año pasado, y claro, en función de dónde hayas empezado a invertir, pues ahora mismo puedes estar en pérdidas. Bueno, pues primero entender que este es un juego donde a veces se gana y a veces se pierde. En este caso, si estás invirtiendo a largo plazo, no tienes por qué perder. Simplemente tienes que esperar a cómo se van dando los ciclos, y ahora viene un momento en el cual cuando tú vas haciendo tus aportaciones, pues por la reversión a la media, el día que ya tengas que retirar el dinero, pues posiblemente estarás en positivo. Ahora son momentos en los cuales vas a ir cogiendo buenos precios para que el día que se dé la vuelta al ciclo, pues puedas conseguir mejores rentabilidades.
Eso si estamos hablando de largo plazo y estamos hablando de una indexación, pero si estás en acciones, 3/4 de lo mismo. Es decir, si tu planteamiento es yo he comprado acciones de X empresa con vistas a 5 años, bueno, lo que tienes que tener claro es que nunca debes de, quiero comprar esta empresa, poner todo el dinero ahí. Es decir, cuando tú haces tu planificación financiera, tienes tu plan, la planificación en este caso para las inversiones, ese fondo de especulación, tengo tanto dinero, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Cada uno lo que tenga. No todo lo tienes que meter desde el principio. Es decir, cuando tú divides esa tarta, esa cantidad de dinero, puedes decir, pues voy a poner un porcentaje en Apple, o voy a poner un trocito en un fondo de X. Ese trocito que le has destinado a esa parcela, no lo tienes que poner de sopetón, sino que lo inteligente y lo recomendable es ir poniéndolo poco a poco. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese proceso se pueden dar circunstancias como las de ahora, no has desembolsado todo el dinero de ese trocito, recuerda, de ese trocito, no del resto, sino de ese trocito, y puedes comprar a mejores precios. El DAX, bueno, pues lo dicho, está en la zona de los 13.194. En el caso de que hoy rompa la zona de los 13.000, pues bueno, sería factible que se fuera hacia los 12.500, pero veremos qué sucede. Por contra, es curioso ver los índices americanos, en este caso el S&P y el Nasdaq. Bien, es verdad que no se han ido de esa zona un poquito, que no es el mínimo que hubo aquel jueves, pero bueno, están cercanos, no están muy lejos, pero no han caído. O sea, y lo que tenemos que entender es que Estados Unidos tiene menos exposición a Rusia, sí, pero le va a terminar afectando. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos, pero le va a terminar afectando y va a ser un problema también para Estados Unidos. Con lo cual, aunque estéis en índices americanos, en empresas americanas, cuidado porque más tarde o más temprano puede que os toque. De cara al Nasdaq y al S&P 500, hoy a vigilar, pues por ejemplo, en el S&P, la zona de los 4.324, en el caso de que rompa, pues se puede ir perfectamente hacia los 4.100, que es el mínimo que hubo el jueves, y en el Nasdaq, pues lo mismo, los 12.000, bueno, los 13.000, vamos a redondar, los 13.000, está en 13.920 ahora mismo, pues sería factible que se fuera hacia los 13.000. El eurodólar, bueno, hablaba estos días de que puede llegar al 1.10, ayer era día, bueno, pues ahora mismo está en el 1.09,86, con lo cual es factible de que podamos seguir viendo caer hoy el euro. No sé si llegará al siguiente soporte que aquí me da el software, podría ser el 1.07, pero en función de cómo se vaya dando el día no sería algo descabellado. El crudo, pues el crudo sigue disparado. Bien, es verdad que ayer tuvo un repunte hacia los $114,60. Hablamos del Texas, que es el americano. Bueno, pues en ese sentido cayó, supuestamente ha caído, porque parece ser que el acuerdo con Irán ya está más que cerrado. Posiblemente la próxima semana o la siguiente puede que empiece a entrar en el mercado internacional los barriles de Irán, pero ante la situación, yo creo que Irán, si echamos números, yo creo que siempre va a introducir menores barriles que Rusia. ¿Va a compensar un poco su caída? Sí, pero no creo que vaya a ser suficiente. Así que, bueno, puede que ayer fuera un respiro después de toda esa subida, pero no os debéis extrañar si vemos como el domingo hay un repunte fuerte por la situación de lo que pueda ocurrir en Ucrania. El oro, bueno, pues hasta ante estas circunstancias se está revalorizando otra vez. Vamos a ver si hoy termina de romper la zona de los 1.950 y en el caso de que haya rotura, lo podríamos ver después llegar hasta los 2.000.
Es una zona, que, como vemos, es psicológica, los 1950, los 2000, y que ahí podríamos ver si hay esa rotura, pues ir a hacer máximos históricos. Y por último tendríamos el Bitcoin, que podría significar, bueno, que se está dando la vuelta. Bien, es verdad que está revalorizado estos días por ese paso de los institucionales y de las personas hacia la parte de cambiar sus rublos por criptodivisas, etcétera. Veremos cómo evoluciona, si hay un camino ahí que quizás lo revalorice, pero bueno, de momento se ha dado la vuelta una vez que ha alcanzado los casi $45.000 y veremos si acaba rompiendo la zona de los 35.000. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y ahora volvemos. Hun76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. Hun76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.hun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Ahorra en fibra, móvil y energía con las ofertas que Finetwork tiene para ti. Mejor es posible. Fibra 300 megas y una línea de móvil con 24 gigabytes de datos por tan solo 34,90 € al mes. Finetwork, la operadora más comprometida con el deporte español. Estamos en todo el territorio nacional: Madrid, Logroño, Granada, Bilbao y Fuengirola. Formación profesional Corredor de Henares. Estudia con nosotros online o presencial. Títulos oficiales de grado medio y de grado superior. Elige tu profesión y fórmate en nuestro centro. Formación profesional Corredor de Henares. En Avenida Constitución 190, Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91-675-1535. Matrículate ya. Adaptamos tu formación a tus necesidades. Una formación de calidad para tu futuro profesional. Infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros. No te quedes indefenso. Desde 99 € llevamos todos tus juicios a nivel nacional. Méndez y López de Toro, abogados. Calle Toledo 138, Madrid. Teléfono 91 462 5168. Primera consulta gratuita. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Estamos de vuelta, 12:22, y vamos a ver cómo está el calendario una vez repasado los distintos valores. Hoy posiblemente lo que mueva, si no sucede nada con la guerra, es la tasa de empleo en Estados Unidos. Venimos del 4%, se espera una caída al 3,9%. Creo que con Trump llegó al 3,4%, que era el mejor dato histórico que había tenido Estados Unidos, con lo cual no sabemos si este dato va a ser significativo de cara a que luego estas 2 semanas que quedan, hasta el 16 de marzo, al final Powell va a endurecer o no la subida de tipos. Lo lógico sería no esperar una subida fuerte, sino de 0,25, los 0,50 creo que sería demasiado. Entonces, a no ser que de repente saliera aquí a lo mejor un 3,4 otra vez de tasa de paro, pero no creo que vaya a salir algo tan brutal. Así que
Eso sería desde el contexto macro y ahora, digamos, como educación financiera. Bueno, pues como yo digo, se supone que hay gente muy estudiosa, muy inteligente, muy formada y que luego, bueno, pues te llevas las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque el comité de expertos que contrató el gobierno para el tema de los impuestos, pues es al final un grupo de gente que hace lo que le dice el gobierno. Porque si no, no tiene sentido lo que vamos o lo que vais a escuchar ahora. Porque realmente es bastante rocambolesco. Es que creo que en mis palabras podéis ver la decepción, ¿no? Quieren mantener el impuesto de patrimonio. Es decir, quieren mantenerlo. No hay forma de que entiendan de que lo tienen que quitar. No hay forma. Sino que quieren mantenerlo. Nos hablan de Noruega, nos hablan de Suiza, pero ¿es justo tener un impuesto de patrimonio? No. Lo que quieren es las exenciones, pues que los gobiernos no puedan, o sea, los gobiernos autonómicos no tengan mano sobre este impuesto, con lo cual subir cierta parte o ciertos niveles para ir compensando lo que puedan quitar por los tramos altos y compensarlos un poquito por los bajos para que, oye, al final, pues el pequeño contribuyente diga, pues mira, lo pago, etcétera. No. Deja de quitarme mi dinero. Deja de meterle mano a las cosas. Porque es que no puede ser. De verdad. Es decir, ya el descaro con el cual nos están robando en todos los aspectos, uno más, es que es desquiciante. Y el problema es que no nos quejamos. Quieren subir la fiscalidad de los hidrocarburos. Es decir, quieren igualar el diésel y la gasolina. ¿Y no sería más fácil que no hicieran absolutamente nada y en todo caso bajar el IVA? ¿No sería más sencillo que nos dejen de quitar un 21%? Porque es que los expertos se quejan de que es que, claro, hay ciertos productos que están a un 4% de IVA y claro, que eso no es como muy justo. Pero vamos a ver, la inmensa mayoría de los productos cuando los vamos a consumir están a un 21%. Y que yo cada vez que tenga que ir a echar gasolina, no solamente pago un 21%, pago todos los impuestos que hay detrás. Por eso, en parte, tenemos una luz y un gas tan alto. ¿No sería más factible que redujeran o quitaran alguno de esos impuestos? ¿No esta pequeña cosita que ha hecho el gobierno de cara a que lo va a mantener, de reducir un poquito el IVA? No. Quítalo. Quítalo durante un tiempo. Y seguramente tengas un pueblo agradecido. Claro, es que el gobierno va a dejar de ingresar. Pues tendrá que buscarse la vida. Y a lo mejor ciertas partidas que se las gasta el gobierno, ya sabemos en qué cosas, pues que se las deje de gastar. Pero ya está bien. Lo dicho, quiere reducir también los impuestos en el ámbito de la electricidad, pero ¿en qué? O sea, si es que al final no hacen lo que tienen que hacer. Y los españoles seguimos tragando. El problema es que seguimos tragando. Luego, quieren que las empresas nuevas tengan libertad de amortización y compensación de bases imponibles negativas. ¿En serio esto es una gran medida? ¿Esto es una gran medida? El cómo pueden una empresa amortizar sus activos o compensar sus bases imponibles. ¿Esto realmente va a dar un salto a que todo el mundo quiera emprender y montar una empresa? Pues no. Porque otro de los sitios donde quieren atacar es sobre todo a las grandes fortunas que muchas veces para tributar menos crean empresas. Bueno, quizás si no quitarais un 52% en la renta, pues la gente no intentaría crear estructuras que hagan que se pueda pagar menos impuestos. Eso sería una opción, ¿verdad? Quizás si
a las clases bajas se les permitiera no pagar renta directamente y que en su nómina tampoco se le quitara IRPF, no es que luego se le devolvería. No, no, no se lo quitéis. No se lo quitéis. Dejar de tocar el dinero de la gente. Dejar que la gente haga con su dinero lo que quiera, que no tenga que haber un adelanto de IRPF porque es que luego en la renta del año siguiente te lo voy a devolver. No, tú te estás financiando con mi dinero. Y eso no me parece justo. No me parece justo. Entonces, es descabellado. Luego, que hay pocos inspectores y que por eso en parte hay fraude. ¿Pero cómo que hay pocos inspectores? ¿Qué queremos? ¿Una policía que vaya empresa por empresa, autónomo por autónomo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al final la gente... Porque tenemos un don, entre comillas, como yo digo siempre en España, que es la picaresca. La idea de que siempre tenemos una idea al español para salir adelante. Pero claro, ¿eso a dónde va? Eso no tributa. Eso lo hacemos siempre en negro. ¿Por qué? Porque tenemos unos gobiernos que son unos ineptos y no entienden que cuando tenemos impuestos bajos, la gente no tiene ningún problema por pagar. No les duele pagar. Entienden que parte de su dinero va para la sanidad, la educación. Pero cuando ven las cosas que hacen los gobiernos, ya sea desde el ayuntamiento autonómico o desde el gobierno, y encima que despilfarran, suben los impuestos a la clase media, es que la clase pobre, muchos dicen, no, es que también pagan. Efectivamente, pagan. Y les va mucho peor. Y encima, en circunstancias que no hemos salido del COVID, tenemos ahora la guerra de Putin, y sí, sale Pedro Sánchez diciendo que qué mal vamos a pasar la situación, es que la inflación, es que... No, perdone usted, podría hacer muchas cosas que no son las que acaban de sacar los expertos. Que menos mal que lo han dejado ahí paradito un momento, porque están viendo a dónde podemos ir con la guerra, porque la guerra les ha pillado con el pie cambiado. Y claro, estamos todavía esperando los fondos de Europa, que a saber cuándo llegan y en qué se gastan. En fin, esto es de risa. Vamos a hacer un pequeño descanso y ahora volvemos con la entrevista y ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta. Vamos a empezar la entrevista. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Muy buenos días. Bueno, momentos, no sé si decir apasionantes, tétricos. ¿Cómo definimos la situación de mercado? Bueno, tétrico. O sea, estamos en mitad de una guerra. O sea, no hay otra palabra que lo pueda definir. Esto es lo peor del ser humano. O sea, no se puede llegar a un estado de una situación más calamitosa en una sociedad. Nada, esto es un fracaso absoluto del hombre, ¿no? Como tal. Obviamente no de nosotros, no en particular, pero sí de los políticos, de la geopolítica y de los que nos dirigen, ¿no? En especial, bueno, hay muchas perspectivas que podría tener esta guerra, esta invasión, ¿no? Pero desde luego es una situación dramática, muy dramática. Lo que está claro es que parecía que todo se iba a centrar en dos partes de Ucrania y lo que estamos viendo es que al final, yo no sé si es tanto por las sanciones, pero ha dado ya el paso, yo creo, definitivo Putin y va por Ucrania entera. Es decir, yo creo que ya la idea de voy a negociar, pero me voy a ir del país, yo creo que eso a día de hoy no entra dentro de su mente. Sí, bueno, no me considero experto geopolítico, la verdad, pero bueno, es lo que estamos viendo todos, ¿no? Yo creo que está sorprendiendo que la decisión de Putin, ¿no? Y la agresividad de Putin va en ascenso, cada vez emplea más virulencia en sus acciones y se está apropiando poco a poco del país, está ahora atacando las centrales nucleares. Ahí hay evidentemente, aunque puedan existir otras razones, pero hay evidentemente también un motivo económico y están jugando sus cartas y van muy decididos a ello y les da exactamente igual, o esa es la sensación que nos da, ¿no? La posición de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos,
y la situación se podría incluso volver muchísimo más peligrosa. Yo espero que no, confío en el ser humano, confío en que todo esto podrá llegar a una solución, a ver, no buena, porque obviamente los que pierden aquí son los ucranianos. Estamos ya sufriendo los impactos de la guerra en términos de inflación, aunque la inflación viene de mucho antes. Esto también es una excusa perfecta para los políticos para encontrar un culpable externo a las políticas que han venido desarrollando durante las últimas décadas. Pero sí que es cierto que esto no ayuda. Y ya lo estamos viendo en el precio de las materias primas, del petróleo, cómo se está disparando. Sí, hoy habíamos preparado el programa para hablar cómo se tiene que enfocar o cuál tiene que ser los pasos, la estructura para el tema de la inflación. Pero claro, ante esta situación ya tenemos que esa parte aderezada con el tema de Ucrania, porque claro, ahora nos podemos preparar ante esa inflación, pero lo que viene detrás, que yo creo que todavía esa ola no ha llegado, es decir, los precios que tenemos hoy en día del crudo, yo creo que son todavía los que estaban por el mes de noviembre y diciembre, los 115 que llegó ayer o antes de ayer el crudo, eso nos los veremos posiblemente hasta abril, mayo, con lo cual ahora cuando pases a comentar cómo lo encaras tú, cuál es tu recomendación también como asesor financiero para las personas, la verdad que lo hace complicado. Sí, bueno, claro, los precios que hoy estamos viendo que se disparan de materias primas, de petróleo, de energía, etcétera, irán poco a poco como si fuese una especie de miel entrando en la sociedad y haciendo que los precios de bienes y consumos aumenten. Entonces, yo estoy contigo que la inflación gorda está por llegar, salvo que se llegue a una solución temprana, se resuelvan problemas de oferta y en un momento dado podamos aplanar un poquito el pico de inflación. Pero todos los precios que estamos viendo subir de manera dramática hoy, al consumidor final, hacia la gran mayoría de las personas, empezaremos a verlo reflejado poco a poco, pero de manera imparable. Y es un problema, nos tenemos que intentar proteger ante eso. Y no es sencillo, no nos lo ponen nada fácil, evidentemente. Según tú, de cara a ese particular, ese oyente que nos está escuchando, ¿cómo crees que debería de estructurar su planificación, su estructura de activos, pasivos, etcétera, de cara a esa inflación, a esa protección? Sí, a ver, yo creo que desde el punto de vista de la persona particular, aquí tiene que intentar trabajar en dos aspectos, ¿no? Por una parte, en su estructura de ingresos y gastos y por otra parte, en su estructura de activos y pasivos. Lo explico, ¿no? Si bien inflación es el aumento de los precios, esa es la consecuencia directa que vamos a tener en nuestros bolsillos. Por lo tanto, de las perspectivas de ingresos y gastos, en la medida de lo posible, tendríamos que intentar buscar fuentes alternativas de ingresos. Eso no siempre es fácil, pero intentarlo. Si estamos en un sector de alta productividad, pues igual podemos intentar negociar mejores salarios o lo que sea. No digo que sea sencillo, pero sí tratar de trabajar en ese área. Y luego en la reducción de gastos, que tampoco nos lo ponen fácil, porque la energía, la luz, hay algunos gastos que son muy complicados de suprimir, ¿no? Pero intentarlo. De alguna manera, si ahora nuestra cesta de la compra nos gastamos al mes 300 euros o 300 y con la inflación van a ser de 350, bueno, pues intentar que sea de 325, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Ahí conseguiremos de alguna manera atenuar el impacto. El impacto, en vez de que nos rompa la cara, pues nos dejará un buen moratón. Y luego, desde la perspectiva de activos y pasivos, entramos en el planteamiento de inversión, de cómo combinamos o de cómo estructuramos nuestras cosas, nuestros activos, en aquellas clases de activos que menor o menos sufran el impacto negativo de la inflación. Y ahí, evidentemente, creo yo que hay que o bien tener cierto conocimiento, adquirirlo, o acudir a un planificador financiero, un asesor financiero que de alguna manera te pueda ayudar, ¿no? Aquí la parte, como que creo que lo has dicho muy bien, es intentar encontrar esa fuente de ingresos, ¿no? Lo que yo recalco siempre es, lo que te tienes que plantear es que esa fuente de ingresos que te sirva para el corto, es decir, para todo esto que nos va a ocurrir, vamos a poner un espacio temporal desde hoy hasta verano,
que puedas sacar un extra abundante que te permita complementar toda esta inflación, no es fácil, no es sencillo y sobre todo no es rápido. que la cuestión es que la gente se piensa que, mira, tengo la idea, se me da bien esto, voy a poner una página web. Sí, y mañana vas a tener ahí 100 clientes que te van a estar pagando una brutalidad. Incluso si te vaya muy bien, dejas tu trabajo. Eso no es la realidad. Ya sea que quieras aprender a invertir, que quieras montar un negocio, te va a llevar un tiempo hasta que eso empiece a florecer. Bien es verdad que a lo mejor si tienes la suerte de que eres un gran profesional, que tienes ya cierto reconocimiento detrás y montas algo, te puede ir más rápido que al resto. Pero estamos hablando a lo mejor de 1 o 2 de cada 10 personas. Sí, yo coincido contigo en esto. A ver, siempre que hablamos desde el punto de vista más teórico, ¿no? De hay que intentar optimizar ingresos y reducir gastos, siempre me encuentro con alguien de mi círculo que me dice, oye, que esto no es tan sencillo, que yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, tengo 3 niños y ven tú a mi casa a ver y dime cómo ahorro. Bien, o sea, tienen razón, ¿no? Entonces hay que intentar buscar un equilibrio entre cuál sería el camino que deberíamos intentar seguir y la realidad, ¿eh? Y cada uno que intente ubicarse. Y efectivamente, en esa línea quiero ser muy empático, pues porque muchos de nuestros oyentes que estén ahora mismo delante de la radio, pues estarán en esta situación, ¿no? Qué bonito suena decirlo, pero qué complicado es hacerlo. Yo siempre digo lo mismo. Si desde el plano más personal nos es muy complicado, igual este mensaje que estamos intentando transmitir, cada uno de nosotros lo puede intentar contagiar a su entorno. Igual te encuentras con un hermano, con un sobrino o con un primo o con un amigo que sí que de alguna manera le abres la mente y puede intentar reforzar esa línea de ingresos y esa línea también de optimización de los gastos. Y sobre todo que se pueda ir implementando en nuestra sociedad una cultura pues más de tipo empresarial. Yo, en mi opinión, tenemos una cultura en España muy funcionarial. Casi todo el mundo quiere ser funcionario y, por supuesto, nada en contra de los funcionarios porque en mi familia tengo muchísimos funcionarios, ¿no? Pero si hubiese un tejido o una cultura un poquito más emprendedora, probablemente habría pues, más ideas que se pudiesen llevar a cabo y, por lo tanto, crear riqueza, ¿no? Yo pienso que, aparte del mensaje que estamos dando respecto a los ingresos, la idea, y hay algún que otro estudio que demuestra que ya hacer lo que es la planificación financiera, si luego se mantiene de forma constante, aumenta la riqueza de esa persona soltera o de esa familia o en pareja simplemente casi en un 20%. Lo que pasa es que, claro, muchas veces ya cuando la gente ve el 20% se le ponen los ojos como si fueran dólares y piensan que eso ya va a ser al siguiente mes. No. Si tú haces un trabajo constante en el tiempo, mejoras la riqueza en un 20%, pero hay que trabajarla. No vale hacerla un mes y el mes siguiente me olvido. Y no solo eso, que esa sería, tal y como estamos hablando, la primera herramienta que tienen que utilizar, pero la segunda es, como los ingresos no va a ser lo más rápido son los gastos. Ahí es donde tienen que mirar realmente dónde se les está yendo el dinero. Claro, los gastos es algo que tienes mucha influencia directa. No todos los gastos se pueden reducir al 100%, pero es algo que tú puedes decidir. Yo me quito el Netflix o desayuno en casa o en vez de en coche me voy en autobús. Ahí puedes tomar acción directa en recortar alguno de los gastos. Pero claro, los ingresos hay más incertidumbre. Si tienes alguna idea empresarial y quieres montar algún pequeño proyecto en Internet, no sabes si el mercado lo va a validar y vas a tener clientes, ¿no? Lo comentabas tú, no es tan sencillo, ¿no? Hay que intentar trabajar muy duro en los gastos, que es algo que nosotros podemos controlar de manera directa, con más influencia que los ingresos. Y luego trabajar en la parte de los ingresos a ver si de manera opcional podemos incrementarlo, ¿no? Ese sería un poco el espíritu. Para terminar esta pequeña parte de lo que estamos hablando, hay que tener cuidado con las palabras y yo reconozco que a veces me cuesta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú has dicho quitarse el Netflix o quitarse el café o desayunar en casa, siempre todo el mundo o todos los compañeros que nos dedicamos a esta primera parte, digamos, de educación financiera, hablamos de la palabra sacrificio. Y claro, sacrificio es como dolor. Y cuesta decirlo de otra forma. Yo muchas veces cuando voy a hablar de estas cuestiones intento utilizar otras palabras, pero a veces digo, es que no tienen el mismo impacto y a la gente no le hacen pensar. Que es que en definitiva, si tú te estás quitando algunas de estas cuestiones es porque estás viendo que los gastos
no los controlas, tus ingresos no aumentan, la inflación te está menguando lo poco que vas ahorrando, y es que es la única forma de mejorar tu patrimonio y tu salud financiera. Y esta yo creo que es la lucha, entre comillas, que tenemos los que nos dedicamos a esta primera parte de educación financiera, ¿verdad? Sí, hay una cosa además, que es que esto es como la operación bikini del verano. Tú no puedes empezar la operación bikini en junio, porque ya te llega el mes de julio y agosto y es tarde. Cuando llegamos a una situación como en la que estamos, tendríamos que haber hecho el trabajo desde antes. Es decir, este proceso de planificación, de mejora de nuestras finanzas, de tener una mentalidad diferente de relación con el dinero, hay que desarrollarla desde los inicios, desde el principio, sobre todo en tiempos de bonanza, que es cuando podemos o tenemos más facilidades para generar ese colchón, distribuir mejor nuestros activos y ahorrar e invertir de una manera más inteligente para que, llegado el momento de crisis y de una situación realmente complicada, pues tengamos dónde poder tirar y dónde poder caer en seguro. Claro, ahora con el agua al cuello es más difícil. El mensaje es el mismo, hay que trabajar en estas líneas que estamos comentando, pero obviamente no es tan sencillo. Pero para la próxima, o sea, por lo menos empezar ahora en esa línea de trabajo para que en la próxima, que habrá próxima, seguro que habrá nuevas crisis y nuevos conflictos, si no nos coge ya a nosotros jóvenes como para poder estar en edad productiva, que nos coja a nuestros hijos, ¿no? Vamos a dar un pasito más por este camino que estamos haciendo, y si te parece vamos a entrar ya un poquito quizás donde un poco más le gusta a la gente, que es ya directamente invertir, ¿no? Y en esa parte, ahora nos vas a comentar un poquito cómo se estructura, pero fíjate, ayer entrevistando a Carlos González de Cobas, nos hablaba también un poquito de los distintos sectores o tipos de inversiones que se pueden hacer, y sorprendía porque ellos están invirtiendo en una empresa militar británica que para ellos es defensivo. Entonces yo le comentaba, pero aquí la parte socialmente responsable, etcétera, ¿qué hacemos con ella, ¿no? Y ya empezaba a hablar de que, bueno, que eso lo van rebajando un poquito porque quizás se les pueda empezar a ir las manos a ciertas cosas, ¿no? Tú entiendo que ahora cuando nos vas a comentar, también si quieres, no sé si quieres incluir esa nueva temática, pero bueno, te lo tiro ahí y te dejo. Bueno, el planteamiento de cómo invertir o cómo protegernos mejor o distribuir mejor nuestros activos para afrontar situaciones de crisis como la actual tiene muchos prismas. Normalmente la visión que te van a dar gestores activos, como puede ser gente de Cobas o de otras gestoras que hacen inversión activa, hacen stock picking, buscan exactamente qué empresas, dentro de qué sectores pueden funcionar mejor o pueden crecer más en el futuro, es diferente y es compatible a una visión un poco más holística, más de contexto, que puede tener un planificador financiero. Y son compatibles. Me explico. Sin duda, en cualquier situación del ciclo de la economía, siempre hay oportunidades. Gestores de este estilo siempre van a estar muy atentos a qué empresas que podemos intentar coger para proteger nuestro patrimonio. Pero desde una perspectiva un poco más amplia, tendríamos que hablar de clases de activos. Aunque se agrupen, y las agrupaciones y las medias a veces son un poco injustas, pero conviene hacer un primer acercamiento desde la perspectiva de clases de activos. ¿Qué son las clases de activos? Pues las acciones, como un conjunto, insisto, aunque hay evidentemente matices, ¿no? Y podríamos hacer 20 programas sobre ello. El oro, la renta fija, que es la deuda de empresas o de gobiernos, materias primas, incluso el efectivo. Cuando tenemos esa mirada, al final nos encontramos como 4, 5, 6 grandes grupos de clases de activos que tienen algunos atributos en conjunto, ¿no? En común, y que suelen responder de manera similar en unos contextos económicos determinados, ¿no? Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva, es cuando podemos empezar a trabajar y decir, oye, estamos en un periodo de inflación. ¿Qué puede funcionar mejor en un periodo de inflación y de crisis de las instituciones? Por ejemplo, el oro. Se está hablando mucho del oro. Oro, plata e incluso materias primas, lo estamos hablando. Al final, la inflación, que es el aumento de los precios de los bienes y de los servicios, que empiezan por el aumento de los precios de las materias primas y la energía. Si la inflación empieza a remitir, que ojalá, ¿no? En el futuro, en los próximos años, pues acciones, renta variable y probablemente también deuda, porque la deuda de los países, la respuesta a la inflación, lo has comentado tú en muchos programas,
la respuesta a la inflación normalmente es la subida de tipos. Lo hemos visto con Rusia. Pasa que Rusia tiene además el problema del deterioro de las instituciones y el miedo que hay sobre el propio país. Pero Rusia, en cuanto se le ha disparado la inflación y el rublo se ha hundido, ha subido los tipos de interés al 20%. Es la respuesta automática para intentar fortalecer tu moneda, ¿no? Bueno, pues si eso pasa en nuestras economías con el euro, con el dólar y enfrían la inflación, pues será con subida de tipos. En ese momento, lo que es la inversión en deuda, bonos del Estado, deuda corporativa, como tendrán tipos de interés más altos, puede ser una buena alternativa. Ya estamos haciendo otra visión. Es compatible, evidentemente, con la que puede hacer un stock picker, como puede ser alguien de una gestora de inversión activa, que dentro de ese contexto dice, bueno, pues además me voy a ir a empresas o a sectores defensivos, como no solo defensivos, sino ahora con el tema de la guerra, evidentemente, sectores que estén dentro del área de la defensa, de la inteligencia, pues pueden tener más demanda, más servicios y, por lo tanto, aumentar sus ingresos y subir en cotización bursátil, ¿no? O si no lo tenemos claro y queremos irnos a otros sectores, intentar buscar aquellos que están dentro de la base de la pirámide de Maslow. Es decir, en un periodo de crisis normalmente sufre la demanda de aquellas áreas que, bueno, si hay incertidumbre, la gente deja de comprar. La automoción, ¿no? O cualquier otro, el inmobiliario, los pisos, ¿no? Pero luego hay otras industrias que la demanda no se ve muy afectada incluso en momentos de depresión. Se puede ver algo mermada, pero no tanto. Por ejemplo, productos básicos, alimentación, temas de autopistas, de algunos servicios básicos, ¿no? Energía. Bueno, pues ahí podemos encontrar sectores con empresas que incluso en periodos de crisis no bajen tanto su actividad de negocio y por lo tanto no bajen tanto su cotización bursátil. Al final la cotización bursátil es el reflejo de su negocio, ¿no? En el largo plazo. Ya que nos va quedando poquito tiempo, tengo dos preguntas. La cuestión de las materias primas, porque claro, nosotros que seguimos un poquito más los mercados, ya se habla desde el verano del año pasado. ¿Tú crees que, aunque sea para hacer una indexación comprando un fondo o un ETF que englobe distintas empresas relacionadas con materias primas, ¿tú crees que se llega a tiempo todavía o hay que plantearse que de la cantidad que se tuviera quizás es preferible meter la mitad porque vamos a coger el tramo quizás final de lo que podría ser un repunte? Aquí me gusta enfocarlo también desde dos perspectivas, ¿no? Si hacemos una inversión pasiva, es decir, montamos una cartera diversificada que en principio no la vamos a tocar demasiado. Desde ese enfoque pasivo no nos debe preocupar si estamos llegando tarde al repunte de las materias primas o del oro, etcétera. Lo que tenemos que hacer es yo quiero estar protegido ante un evento de aumento de las materias primas, también de un aumento de la inflación, por lo tanto tengo oro en mi cartera, quiero tener acciones por si viene una época de prosperidad y que por lo tanto la renta variable tire de mi rentabilidad para arriba, hago mi estructura y me olvido. Desde ese enfoque pasivo no me volvería loco. Yo al inversor le diría, no te preocupes, porque además la inversión pasiva va muy ligada a las aportaciones periódicas. Es una manera también de esquivar el timing, precisamente por lo que tú dices, oye, y si me equivoco, llego tarde. Bueno, pues si vas aportando poco a poco, esquivas esa posibilidad de entrar mal. Igual entras mal en la aportación de este mes, pero dentro de 3 años, como seguirás aportando y de nuevo, igual estamos en una situación similar, aprovecharás para entrar con un timing mejor. Al final, el promedio de tus entradas se navega con el mercado y consigues aprovecharte de la rentabilidad en el largo plazo. Eso desde un enfoque pasivo. Desde un enfoque activo, ahí ya que intentamos hacer algo de timing. Y la respuesta es un poco más complicada. Yo creo que todavía hay recorrido, pero me puedo equivocar, evidentemente. Pero sí, yo creo que tener en cartera una parte en oro, insisto, todo el mundo debería tener un cierto trabajo de planificación financiera y personal, pero en principio tener oro, tener materias primas, renta variable, diversificado, incluso bonos, no estando en el mejor momento, tener una gran diversificación en diferentes clases de activos suele ser lo más recomendable en términos generales. Ok, pues muchas gracias, Enrique. Como siempre, tu aportación es valiosa porque tienes mucho conocimiento. Creo que ayudas a todos los oyentes a que entiendan muchas veces unos temas que no son fáciles, que bien es verdad que puede haber mucha bibliografía, pero luego trasladar eso al común, como suelo decir yo,
para que lo entiendan es complicado, así que muchas gracias por participar. A todos vosotros, Sergio, feliz semana. Igualmente. Pues nada, nos despedimos ya. Espero que tengáis buen fin de semana. Nos vemos el lunes.